Lo que pasó hace pocos días en Venezuela nos recuerda de la forma más dura lo vulnerable que siguen siendo nuestras ciudades frente a la naturaleza. Tras el reciente e intenso terremoto que sacudió al país, dejando graves daños estructurales, infraestructura colapsada y familias destruidas, desde acá quiero mandar un abrazo enorme y todo mi respeto a quienes la estén pasando mal. Como profesional de la arquitectura y también como persona, ver estas noticias me generan un nudo en la garganta, pero también una enorme responsabilidad y reflexión. Porque la historia nos ha demostrado una y otra vez algo que parece contradictorio pero es real. Los peores días de una ciudad suelen ser el punto de partida de su mayor transformación. Incendios que borraron mapas enteros, sismos que colapsaron imperios, y sin embargo de esas cenizas nacieron los rascacielos, las normativas modernas y las ciudades más seguras del planeta. Por eso hoy nos toca hacernos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Por qué las grandes crisis crean la mejor arquitectura de la historia? Para entender el poder de una reconstrucción tenemos que viajar al año 1666. En esa época, Londres era una bomba de tiempo, una ciudad medieval con calles ultra estrechas y casas construidas casi en su totalidad de madera y paja. El resultado fue el Gran Incendio, una catástrofe que devoró el 80% de la ciudad en solo 4 días. Acá es donde la arquitectura entra para salvar el futuro. La respuesta obvia del gobierno de la época hubiera sido reconstruir con los materiales a mano para salir del paso. Pero los arquitectos y urbanistas dijeron, si volvemos a cometer los mismos errores, el resultado va a ser el mismo. Y ahí cambió todo. Londres no solo cambió su estética, cambió sus leyes, se prohibió por completo construir casas de madera, el ladrillo y la piedra pasaron a ser obligatorios. Las calles se ensancharon para que el fuego no pudiera saltar de una vereda a la otra, y las plantas bajas se diseñaron con muros más gruesos. Básicamente lo que hoy conocemos como normativa o código de edificación nació del dolor de ver una ciudad desaparecer. Los arquitectos entendieron que reconstruir no es volver al pasado, sino diseñar para que la tragedia nunca más vuelva a suceder. Si Londres nos enseñó a cambiar las reglas y los materiales, lo que pasó en Estados Unidos 2 siglos después cambió la historia de nuestras ciudades para siempre. Viajemos al año 1871. El Gran Incendio de Chicago destruyó más de 17.000 edificios en pocas horas, dejando el centro de la ciudad literalmente plano, un lienzo en blanco absoluto. La necesidad de rearmar el motor económico del país era urgente, pero el suelo en el centro financiero se volvió extremadamente costoso. Los arquitectos se encontraron ante un dilema técnico brutal. ¿Cómo metés la misma cantidad de oficinas y comercios en un lugar que se volvió tan costoso y donde no te podés expandir hacia los costados? La respuesta fue mirar hacia arriba. Fue en esa reconstrucción donde un grupo de arquitectos e ingenieros revolucionarios, lo que hoy conocemos como la Escuela de Chicago, decidió romper con la tradición, dejar atrás los pesados muros de carga de ladrillo y empezaron a usar esqueletos de acero estructural. Esto permitió que los edificios sostuvieran su propio peso desde adentro, liberando las fachadas para llenarse de vidrio y, lo más importante, permitiendo ganar altura de forma segura. El peor incendio de la historia obligó a Chicago a inventar los rascacielos modernos. Una crisis que en lugar de achicar la ciudad la obligó a crecer hacia el cielo y ser un pilar fundamental de lo que hoy conocemos como el movimiento moderno. Ahora, una vez que las ciudades aprendieron a protegerse del fuego y crecer hacia arriba, gracias a la innovación del acero como estructura, se enfrentaron al enemigo más impredecible de todos, el movimiento de tierra. Y para entender cómo responder a esto, no hace falta que nos vayamos mucho en el tiempo. Incluso podemos mirar nuestra propia región. Chile es el país más sísmico del mundo y sus grandes puntos de quiebre ocurrieron en el terremoto de Chillán de 1939 y más tarde en el mega terremoto de Valdivia de 1960. Un terremoto de 9.5, el más grande registrado en la historia de la humanidad. En lugar de resignarse a la destrucción constante, el país transformó radicalmente su normativa de ingeniería con los años, creando la famosa norma chilena 433. ¿Y cuál fue la clave técnica? Obligaron a que toda estructura importante se diseñe en hormigón armado con una rigidez calculada de forma matemática, forzando a que el daño se concentre en elementos secundarios para que la estructura principal nunca colapse sobre la gente. El resultado de esa estricta reconstrucción de normativa lo vimos en el año 2010. Un terremoto de escala 8.8, uno de los más grandes registrados, azotó al país, pero el 99% de los edificios modernos lo resistió perfectamente. Chile nos demostró con hechos que una ley de construcción estricta, ética y bien aplicada puede salvar miles de vidas. Pero si Chile llevó la rigidez estructural a su máxima expresión en Latinoamérica,
Hay un lugar en el mundo que llevó la reconstrucción sísmica a un nivel prácticamente de ciencia ficción: Japón. Un país que ha tenido que levantarse una y otra vez de los peores terremotos y tsunamis de la historia. La gran lección de la arquitectura japonesa es que no podés ganarle una guerra a la naturaleza, pero sí podés aprender a convivir con ella. Mientras que históricamente construíamos edificios rígidos que intentaban soportar el impacto de la fuerza, los ingenieros japoneses cambiaron el paradigma por completo tras el devastador terremoto de Kobe en 1995. Inventaron la arquitectura sismo resistente basada en la flexibilidad. Empezaron a utilizar sistemas de aislamientos de base, que son literalmente gigantescos amortiguadores y rodillos de goma por debajo de los edificios. Así, cuando la tierra se mueve, la estructura no se quiebra, se desliza y baila con el sismo. Transformaron la reconstrucción en un proceso de evolución constante. Hoy, cuando ocurre un terremoto en Tokio, la ciudad no se detiene, sus edificios absorben la energía. Nos demostraron que la mejor arquitectura no es la que resiste el golpe de forma rígida, sino la que es lo suficientemente inteligente para adaptarse y proteger la vida. Pero ojo, porque las crisis que cambiaron la historia no siempre vienen del fuego o de la tierra, a veces también vienen del tejido social. Y es que la reconstrucción de una ciudad no siempre tiene que ver con el acero, con el material, con el ladrillo, sino que muchas veces tienen que ver con una cuestión más profunda de inclusión social. Para entender esto tenemos que volver a Latinoamérica y mirar a Medellín, en Colombia. A finales de los 80 y principios de los 90, la ciudad vivía una crisis de seguridad brutal que fragmentó por completo su territorio, aislando y estigmatizando a las comunidades más vulnerables en las montañas. Cuando la crisis tocó fondo, la respuesta del urbanismo no fue poner más muros ni militarizar la calle, sino utilizar la arquitectura como un puente de inclusión. Inventaron lo que hoy el mundo estudia como el urbanismo social. Conectaron las laderas con sistemas de transporte masivos revolucionarios como el Metrocable y construyeron infraestructura pública de primerísimo nivel, como los famosos parques biblioteca, exactamente en los lugares más golpeados por la violencia. Reconstruyeron la ciudad desde la equidad urbana. Nos enseñaron que la arquitectura también cura heridas sociales y que el espacio público de calidad es el mejor disipador de crisis que existe. Volviendo al presente y mirando con profundo respeto a la situación de Venezuela, la historia nos deja una lección muy clara. Ninguno de todos estos avances urbanos borra el dolor de la tragedia. Una tragedia siempre es una tragedia, pero el rol de la arquitectura y del urbanismo no puede ser solamente reponer los ladrillos y el hormigón de la misma forma y en el mismo lugar. El verdadero desafío técnico y humano es usar este punto de quiebre para evaluar seriamente las microzonificaciones sísmicas de ciudades como Caracas o La Guaira, reforzar estructuras existentes que quedaron debilitadas y sobre todo formalizar y asegurar los sistemas constructivos y los asentamientos informales que siempre terminan siendo los más vulnerables. Planificar, en definitiva, una ciudad que mire al futuro. Al final del día, las grandes crisis crean la mejor arquitectura de la historia, porque nos obligan a dejar de lado la complacencia y nos exigen innovar para salvar vidas. A vos que estás del otro lado, ¿crees que nuestras ciudades de Latinoamérica están preparadas para aprender de estas crisis o siempre dependemos de la reconstrucción tras el desastre? Me interesa mucho saber qué opinás en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta. Soy Matías Pérez Bucheri y nos vemos en el próximo video.